Hi friends, bienvenidos al canal de English with Kino. Vamos a hacer una serie de vídeos sobre los exámenes de Cambridge del B2, pero de consejos generales. Para vídeos de ejercicios en particular ya os iré dejando los enlaces. Y esto es una introducción que va a valer para toda la serie de los vídeos, por lo tanto, si no es el primer vídeo que veis, podéis saltar tranquilamente la introducción e ir directamente al tema. Van a ser consejos generales que nos va a valer tanto para estos exámenes de Cambridge, que está específicamente pensado el vídeo para ellos, pero hay muchas cosas que vamos a poder aplicar a otros exámenes, como por ejemplo de la Escuela Oficial de Idiomas. Y también me quiero centrar aquí en el B2, pero también hay cositas que podremos aplicar a otros niveles, aunque sí que tengo planeado hacer más vídeos específicos de cada uno de los niveles. Y me baso en el examen de Cambridge más bien porque llevo más de 12 años preparando este examen, entonces me encuentro muy cómodo a la hora de explicaros cositas sobre el examen. Lo primero de todo, comentaros que es un examen largo y además necesitamos estar concentrados durante todo el examen, por lo tanto vamos a necesitar un rango de concentración bastante amplio y bastante dedicado. También muy importante la gestión del tiempo, porque muchas veces nos va a faltar tiempo para hacer según qué ejercicios. Es muy importante que tengáis, por ejemplo, un reloj en el examen y que vayáis gestionando vuestro propio tiempo. Y también comentaros que es un examen que no tiene penalización por errores. Es decir, que aunque pongamos una cosa mal, no nos van a restar puntos. Así que mi recomendación es, voy a contestar a todo y si no lo sé, me lo invento. Y si tengo que elegir entre 4 opciones, elijo una, aunque sea al azar. Mejor poner algo que no dejarlo en blanco, que seguro que no me van a dar el punto. Y último consejo general, por favor, dejad unos minutos al final del examen para repasarlo. Muchas veces no repasamos los exámenes por falta de tiempo y a veces cometemos errores que no deberíamos. Y sinceramente, cometer un error porque no te lo sabes, bueno, pues mala suerte, no me lo sé, ¿qué le voy a hacer? Pero cometer un error que nos lo sabemos perfectamente y ha sido un lapsus, un despiste, esos hacen daño. De hecho, hasta los examinadores cuando los ven dicen, si sé que con este nivel seguro que esto lo ha puesto mal y no se ha dado cuenta, pero es un error, lo tengo que contar como error. Así que por favor, revisión del final del examen. Venga, y ahora así nos metemos con la primera parte, el Use of English. El Use of English es una parte que normalmente no nos gusta a nadie, porque es bastante complicada y nos suele salir un poquito mal. Pero, sinceramente, desde el punto de vista de profesor, es una parte buenísima para poder preguntar qué tal vamos con el tema del idioma. Porque tenemos que conocer muy bien toda la gramática, todo el vocabulario y se hacen con preguntas bastante concretas. Claro, si esto fueran los ejercicios para practicar en casa, genial, porque os lo podéis tomar tranquilamente como un crucigrama, como un sudoku, ¿vale? Y vamos a probar, y es algo ameno. Claro, cuando la nota depende de este ejercicio, ya no nos parece tan guay, lógico, pero de verdad es algo buenísimo. Lo primero de todo, no os atasquéis. Tenemos un tiempo limitado y no podemos pasar mucho tiempo en una pregunta determinada. No nos sale, la dejamos y luego si tenemos tiempo volveremos al final. Pero a lo mejor nos centramos mucho y dedicamos mucho tiempo a una y otras que sí que nos vamos a saber no las contestamos por falta de tiempo. Como os digo en los consejos generales del examen, probad. Si no me la sé, yo pruebo. ¿Por qué? Porque el error no resta. Y sin embargo, si la pongo al azar, pues puede ser que acierte. Y aunque son textos cortos, más o menos, y normalmente lo importante no es la comprensión del texto, una recomendación sería que leyéramos los textos para saber un poco de qué van. Muchas veces nos van a ayudar a saber qué es lo que hay que poner, incluso a veces nos van a salvar de algún error. En el Use of English hay 4 partes que son siempre el mismo tipo de ejercicios y en el mismo orden. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Parte número 1. Vamos a tener un texto más o menos corto con unos huecos. Lo que pasa es que luego para cada uno de los huecos nos dan 4 alternativas. Parece sencillo, ¿verdad? Porque como nos dan las alternativas, seguro que acertamos la una o la otra.
Pero claro, también os digo que esas alternativas como norma nos van a tratar de confundir porque van a ser bastante parecidas. Una recomendación que os hago, aunque a veces estamos un poco atacados con los nervios, es leer todo el texto para saber un poco de qué va. Y muchas veces ya vemos en ese hueco qué es lo que tenemos que poner, incluso si nos ocurre una palabra. Igual esa palabra luego está en las alternativas y ya podemos confirmarla. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que la frase sería We, Gab, it was the best restaurant we've eaten in. Posiblemente nosotros ya pensemos, pues una buena opción sería we thought. Luego la alternativa no. Las alternativas que nos dan son revealed, noticed, found o knew. No sale exactamente thought, pero la idea ya la tenemos. Y decimos, lo más parecido que tengo entre las cuatro va a ser found. Como os digo, muchas veces es tema de vocabulario. Así que tendremos que conocer muy bien las diferencias de significado entre palabras que puedan ser parecidas. Eso es una de las cosas que vamos viendo a lo largo del temario de Cambridge del nivel B2. Así que tendremos que buscar esas diferencias específicamente si son phrasal verbs, que por desgracia nos los ponen más de una vez. Vamos a ver un ejemplo de esto. Every Gab featured wonderful combinations of flavors. Las opciones que nos dan son plate, dish, food, meal. 4 palabras que están relacionadas entre sí. Si las conocemos bien, sabremos que en esta frase tenemos que poner dish. También fijaos a veces en pequeños detalles, como por ejemplo que podemos tener una preposición detrás del hueco y esa preposición suele ser la pista para ver qué poner. Ejemplo: The tourists got to a wonderful beach. Las opciones que nos dan son arrived, got, reached, visited. Aparentemente, por significado, muchas de ellas quedan bien. Sin embargo, la única palabra que encaja con ese to en esta frase es el got. Por ejemplo, el arrived llevaría el at. El reached no llevaría preposición. Vámonos a la parte 2. La parte 2 es un texto muy parecido a la 1, también con huecos, pero no nos dan alternativa. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Tenemos que elegir una palabra, es la única pista que nos dan, que solamente se puede poner una palabra, ni 2 ni 3, pero cualquier palabra del inglés. Cualquier palabra del inglés, ¿estamos locos? Pero es que nos lo van a poner de tal manera que en teoría tendríamos que saber qué es lo que se puede poner. Como siempre, una leída rápida para ver de qué va el texto y posiblemente ya vamos viendo un poco, viendo qué es lo que hay que poner. Sobre todo, lo primero que tenéis que reconocer es un poco la categoría de palabra que necesitáis. Necesito un nombre, necesito un verbo. Si es un verbo, por ejemplo, ¿qué tiempo voy a necesitar? ¿Es una forma verbal compleja y entonces me falta una de las palabras de esa forma verbal? Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Actors got given an award last week. Aquí no tenemos nada para elegir. Entonces, ¿qué es lo que puedo poner yo? Pues fijaos, hay un given. Un given es un past participle. El past participle, la tercera columna, solamente puede ir con 2 cosas delante. O un have para formar tiempos imperfecto o con un verbo to be para formar la pasiva. Así que por el significado de la frase podemos ver que es una pasiva. Así que me decanto por el verbo to be. Claro, pero es que el verbo to be tiene muchas formas y ahí entra un poco la lógica. Como me ponen el last week, tengo que poner el pasado, así que was o were. Pero como me ponen actors, pues tengo que poner el were. Así que de todas las opciones que había, he ido descartando hasta quedarme con la correcta. Muchas veces vemos que el hueco va a ser una preposición. La cuestión es cuál, porque las preposiciones también nos llevan locos en el inglés. Vamos a ver un ejemplo. Her sister has always been afraid of spiders. Y ya prácticamente sale solo porque estamos tan acostumbrados a decir to be afraid of spiders. Así que nos va a salir la preposición. Puede ser por tema, como en este caso, de una dependent preposition, es decir, palabras que siempre tienen la misma preposición detrás, o también lo podemos ver con phrasal verbs. En los phrasal verbs puede ser que nos falte el verbo o que nos falte la preposición.
Vamos a ver otro ejemplo. The experiment will be got out next spring. Tenemos la preposición out y hablando de un experimento. La verdad es que es un phrasal verb que deberíamos conocer. Llevar a cabo un experimento. Carry out. Pero cuidado porque es un verbo. Eso significa que también hay que conjugarlo. Bien, nos dan el will be porque va a estar en futuro, pero tiene que estar en pasiva. Por lo tanto, necesitamos el past participle, que en este caso es carried. Así que hemos tenido que adivinar el phrasal verb y además también la conjugación, porque si no, estaría mal. Como último consejo sobre esta parte 2 es que no penséis en palabras de contenido. No va a ser, por ejemplo, un adjetivo, porque, claro, si ponéis, por ejemplo, beautiful, ¿qué ocurriría? Pues que a lo mejor no es beautiful y es wonderful. Son sinónimos, todo podría valer. Así que tienen que ser cosas que se vea claramente lo que es. Si es una palabra de contenido, sí que tiene que ser, por ejemplo, una frase hecha. Parte 3. Esta es una parte un poco complicadita para estudiar, porque nos dan un texto con unos huecos, en cada hueco tenemos que poner una palabra. Tenemos al lado una palabra en mayúscula y esa palabra la tenemos que cambiar para que quede bien con el sentido que tiene el texto. Es decir, tenemos que estar derivando, por ejemplo, de un nombre a un verbo, de un verbo a un adjetivo, etc. Y muchas veces eso no sabemos muy bien, porque es verdad que no hay unas reglas prefijadas en el inglés para poderlo hacer. Bueno, en español tampoco, vamos a ser sinceros. Entonces esto necesita mucha práctica y un poquito de intuición. Lo primero que tendremos que ver es una leída rápida al texto para saber de qué va. Y en el hueco vamos a ver que falta una palabra que tiene cierta categoría. Vamos a ver, yo creo que rápidamente, si necesito un verbo, si necesito un adjetivo, si necesito un sustantivo. Es súper importante para ver cómo modifico la palabra que me dan. Normalmente se va a hacer añadiendo prefijos y sufijos, pero muchas veces no sabemos cuál poner. Pues bueno, antes de dejar el hueco en blanco, acordaos de poner algo que se os ocurra. Vamos a hacer una probativa. Imaginaos que nos dan la palabra assign y sabemos que tenemos que poner un nombre, un sustantivo. Assign es un verbo. Así que, ¿qué podríamos poner? Pues es que no sé cómo se dice el sustantivo. Vamos a probar. Assignation, assignment, assignhood. En este caso es assignment, pero estoy seguro que assignation tampoco os habría extrañado. Así que voy a probar a ver si con este, que me suena de haberlo escuchado otras veces, que lo he leído en algún momento, voy a probar a ver si este es el correcto. O por ejemplo, nos dan la palabra comfort. Muy bien, pero es que necesito el adjetivo. ¿Será comforted? Comforting? Comfortable? Bueno, ahora que lo he dicho parece que os ha sonado, ¿verdad? Comfortable. Lo hemos escuchado tantas veces que ya sabemos que es así. Otro consejo que os doy muy importante es que miréis si es negativa la palabra. Casi siempre, entre todas las palabras, hay alguna que es negativa. Por eso os digo que es muy importante que leáis el texto, porque cuando leéis el texto, veis si esa palabra tiene que estar en afirmativo o en negativo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una frase que nos pone The seats looked quite dark, so I decided to stand. Lo primero que nos va a venir a la cabeza con la palabra comfort es poner comfortable. Pero cuidado porque nos están diciendo que parecían tan algo que decidí quedarme de pie. Pues entonces muy cómodos no parecían. Así que tiene que ser la negativa. Uncomfortable. Y yo os digo, no es que sea una regla general, pero casi siempre hay alguna de las palabras que está en negativo. También muy importante cuando hemos acabado mirar el spelling, la ortografía. Que si tiene que tener dos P's, tiene que tener dos P's. Que si le falta una H. Que si la T va antes que la H o la H antes que la T. Esas cosas son muy importantes porque en este ejercicio va al milímetro. Si tenéis una sola equivocación de una letra, ya nos cuentan esa palabra. Así que una última revisión. Y hablando de revisiones, lo que os digo siempre, cuando haya acabado, me lo voy a releer con las opciones que yo he puesto para ver si tiene sentido.
Y también recomendación es que cuando los estéis revisando os fijéis si es singular o plural, si tiene que estar el verbo en presente o en pasado, porque son pequeños lapsus, son pequeños despistes, pero no dejan de ser un error. No será la primera vez que ponen, por ejemplo, the scientist, luego nos ponen más frase y luego el verbo, y ponemos el verbo en presente, pero sin la S, porque no nos acordamos que el scientist, que estaba muy lejos, le está pidiendo una S. Y nos vamos a la parte 4, mi favorita, el famoso rephrasing. En el B2 de Cambridge nos lo hacen de tal manera, nos dan una frase, nos dan otra frase debajo que va a estar incompleta y nos dan una palabra que no vamos a poder modificar. Y además también el hueco que tenemos lo tenemos que completar entre 2 y 5 palabras. Y estas reglas sí que varían entre el B1, el B2, el C1, etc. Pero en el B2 son entre 2 y 5 palabras y la palabra no se puede variar en nada. ¿El porqué de estas reglas? Lógico, muchas veces los rephrasing tienen varias maneras de solucionarse y todas significan algo que sea correcto y todas gramaticalmente pueden ser correctas. Si nos dan estas reglas, tendremos que acabar poniendo lo que los examinadores o quien haya diseñado el examen quiera que pongamos. Y sé que es una parte muy difícil porque pueden preguntarnos de todo. Entran todas las categorías posibles, entra el vocabulario, los phrasal verbs, expresiones, de todo, y por eso se hace tan difícil. Y de aquí viene mi primer y más importante consejo para esta parte. Hay que tener muy claro, o tenemos que intentar buscar, de qué va este rephrasing. ¿Por qué me lo han puesto así? ¿Se trata de un condicional, de un modal, de un estilo indirecto? ¿Hay algún phrasal verb? ¿O es una expresión hecha? Y además es que suele haber un par de categorías. Pues por ejemplo, podemos necesitar un condicional y además también un phrasal verb. O a lo mejor necesitamos utilizar una frase con modales y también que el verbo vaya seguido del to o de la ing. O a lo mejor es una frase de reported speech y luego necesitamos una expresión hecha que se supone que tenemos que conocer. Así que sí, es bastante complicado. Vamos a poner algún ejemplo. Ya sabéis que tenéis vídeos explicados y solucionados en el canal, así que esto solamente son unas frasecitas de ejemplo para que veáis un poco dónde nos pueden intentar meter la trampa. Imaginaos que nos pone It's possible that my brother has discovered that I have borrowed his bike. La palabra que nos dan es may. Y la segunda frase es My brother got out that I have borrowed his bike. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues lo primero, el it's possible me ha desaparecido. Pero no os preocupéis porque acá nos han regalado un may, un verbo modal precisamente de probabilidad, para sustituir ese it's possible. Luego ha desaparecido el discover, ¿os habéis fijado, no? Y el único regalo, la única pista que me dan es que en su sitio hay un out. Phrasal verb, seguro. Si me quitan un discover que tiene significado completo y me dan una preposición, necesitaré un phrasal verb que signifique discover. El resto de la frase, that I have borrowed his bike, no me interesa porque no me la han cambiado. Así que voy a empezar por ese phrasal verb. Lo tendríamos que conocer porque es bastante importante. Descubrir, find out. Perfecto, ya tenemos esa parte. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? La frase modal. Bueno, pero si ya me dan el may, perfecto, ¿no? No tanto, porque estoy viendo que en la frase de arriba me la ponían con My brother has discovered. Necesito un modal, pero a la vez que indique pasado. ¿Y cómo se hacían los modales de probabilidad como en may en pasado? En su modo perfecto, es decir, may, have y past participle. Así que la frase al final me quedaría may have found out. Así que tengo que saber que era un modal que estaba en modo pasado y además el phrasal verb. A eso me refiero, no os quedéis solamente con una cosa porque suele haber dos puntos y cada punto se refiere a una de las dos categorías que tenemos que descubrir. También muy importante, pequeños lapsus de concordancia. Todo tiene que concordar. Los sujetos con los verbos. ¿Qué me vais a decir? Hombre, lógicamente.
Pero se ven muchos lapsus de esos. Los singulares con los plurales, que los tiempos verbales tengan sentido, estén en pasado, en presente, en futuro, etc. También es importante ver qué cosas nos han cambiado y qué cosas nos han dejado iguales. Lo que me han quitado o lo que me han cambiado, ¿por qué lo han hecho? Me están dando una pista para decir, esto te lo he puesto así para que veas que se trata de tal cosa. Vamos a ver una frase de ejemplo más. They've postponed the march until next week. Como palabra nos dan put. Y ahora nos ponen the march gone until next week. Until next week se queda igual, así que me olvido de él. Pero de repente veo que me han quitado el verbo postpone y me han puesto un put. Phrasal verb, ¿no? Habrá que buscar postpone con el put. ¿Cuál es? Pues es el put off. Pero también veo que hay un the march. Me lo han puesto delante. Esto tiene pinta de ser una pasiva. Así que vamos a poner la frase en pasiva. Pero ojo, concordancia con el tiempo. Me ponían they have postponed. Tengo que poner la pasiva en present perfect. Así que tendré que poner algo como have been postponed o has been postponed. Claro, el nuevo sujeto ya no es they, como antes, ya no es they have. Ahora es the match, ahora es the match has. Y además, ya no me vale postpone, tengo que poner put off. Así que me tiene que quedar the match has been put off. Bueno, y con esto se acaba el vídeo del Use of English. Desde luego que hay más cositas, pero yo creo que con estos consejos generales podremos mejorar mucho, sobre todo la precisión final a la hora de conseguir los puntos del examen. Como ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, sugerencia y demás, me lo dejáis en los comentarios o me enviéis un email al email que os pongo aquí debajo, englishwithkino@gmail.com. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. See you and enjoy your English.